buenos días a todas y todos. Especialmente saludo al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carranca, a quien me une la amistad y el amor por el servicio público. El Poder Judicial de la Ciudad de México ha sido liderado por grandes personalidades, pero pocas como el doctor Juan Luis González Alcántara Carranca. Durante el periodo comprendido del año 2000 a 2003, desempeñándome entonces como juzgador en la Casa de Justicia, en este caso de los capitalinos, tuvimos el honor de ser presididos por un excelente funcionario y apasionado, jurista y sobre todo una extraordinaria persona. Me honra compartir con usted esta mesa y sobre todo coincidir con el tiempo en su momento histórico, nuestra generación y las venideras que gozan de tranquilidad porque la justicia está en manos de tan ilustre jurista. Abrazos, doctor, en este momento. Bienvenidas y bienvenidos a los trabajos de la mesa denominada Protección del Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes. Es para mí un honor haber sido convocado para incorporarme a los trabajos de la 16ª Asamblea Ordinaria de Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. La aprobación en 1989 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño culminaron el proceso de reconocimiento y protección de los derechos de los infantes desarrollado durante años atrás. El reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho inició un proceso de cambios graduales de la llamada doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral, conocidas en México como corrientes tutelar y garantista. Por ello, todo lo relacionado con niñas, niños y adolescentes debe ser jurídicamente interpretado y comprendido sistemática y armónicamente. Esto tendrá particular importancia para interpretar, a la luz del nuevo contexto, aquellos principios que el derecho ha recogido del anterior derecho de familia o de menores, como es el caso del interés superior del niño, así concebido originalmente. No obstante, los derechos humanos están en constante progreso, por tanto, los conceptos se construyen. Prueba de ello es la reforma constitucional del artículo 18, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre del año 2005, que sienta las bases de un sistema integral de justicia para adolescentes en todo el país, que como sustento tiene 3 principios: protección, especialidad y desde luego el interés superior del adolescente. La función del interés superior de la niñez, bajo los nuevos paradigmas, es iluminar la conciencia del juez o la autoridad para que tome la decisión correcta, porque su protección involucra a la persona humana en sus primeras etapas y el goce y respeto de sus derechos humanos, que condiciona en gran medida a su futuro. Sin duda, la actuación de las juzgadoras y juzgadores y el contenido de las resoluciones judiciales deben reflejar ese interés superior que permite el goce de toda la gama de derechos en el pleno desarrollo de la niña, niño y adolescente, como el derecho a la identidad, a solicitar refugio, a la revinculación familiar, que por razones totalmente ajenas a su voluntad se ven afectados en la realidad y circunstancias de vida que afrontan. En los últimos años hemos visto diversas resoluciones que han transversalizado el tema a través del combate de todos los delitos. En el caso de trata de personas, han dado lugar a programas para prevenir y reparar casos de sustracción internacional de infantes, así como relativas a personas desaparecidas y familias migrantes, entre otras. Por tanto, el tema siempre debe verse en su integridad.
Es así que permito presentar al coordinador de la mesa, al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, con una breve semblanza, definitivamente. Nació en la Ciudad de México, es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, con mención honorífica. Cuenta además con especialidad en Finanzas Públicas, maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela Fischer de Derecho y maestría de Derecho Civil por la Universidad de Barcelona, así como diversos cursos en la Universidad de Uppsala, la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Ha sido profesor titular de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana, del CIDE, del ITAM también, y otros centros de estudio. ¿Sí? Es investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas y autor de numerosos libros y textos especializados. Fue integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México. Ha recibido diversas distinciones, entre las que destacan el premio René Cassin de Derechos Humanos, el Comité de la Tribuna Israelita AC y el mérito académico otorgado por la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. El doctor González Alcántara cuenta con amplia experiencia en el ámbito judicial desde 1992. Fungió como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en aquel entonces. Del año 2000 al 2003 fue presidente de esta H institución y desde el año 2004 desempeñó el cargo de magistrado de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y en su paso por la presidencia del tribunal, no solo se impulsaron proyectos editoriales para divulgar autores clásicos y contemporáneos, sino destacó la instauración del Centro de Convivencia Familiar supervisada, el Centro de Justicia Alternativa y la creación de una Dirección de Derechos Humanos que en su momento se constituyó como en las primeras en un tribunal superior, destinada a sensibilizar a los operadores judiciales e impulsar una gestión judicial moderna, progresista e incluyente. Asimismo, agradecemos igualmente la presencia del maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, de quien tengo referencia. Es una persona altamente comprometida con la niñez y quien el día de hoy tendrá el rol de presentador de sentencias. ¿Sí? Y sin más preámbulo, daré lectura a su síntesis curricular. Es un abogado experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y profesor de amparo en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Fue el primer abogado en presentar una denuncia internacional conocida como Juicio Penal Internacional. Se desempeña desde el mes de enero del año 2019 como director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, siendo designado unánimemente en el Consejo de la Judicatura Federal a propuesta del ministro presidente Arturo Saldívar. Fue asesor del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es un abogado certificado por el Poder Judicial de la Federación que ha ejercido el cargo de secretario de Estudio y Cuenta. Actualmente es profesor en diversas universidades públicas y privadas en México. Funge como profesor en la cátedra sobre el juicio de amparo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Realizó sus estudios de maestría en la Universidad Complutense de Madrid, siendo el tema de la libertad de manifestación y reunión en materia electoral, los casos de España y México. Su producción académica de fin de grado fue como lo tuvo,
y autor de diversos libros, destacando su trabajo sobre derecho electoral, que ha sido reseñado e incorporado a bibliotecas jurídicas especializadas y sus publicaciones sobre tecnologías de información. Asimismo, también me complace presentar a la doctora Ana María Ibarra Holguín, quien fungirá con el rol de análisis de sentencias, de quien me permitiré leer una breve semblanza curricular de su amplia trayectoria, tanto a nivel internacional como en nuestro máximo tribunal. Ana María es doctora y maestra en Derecho por la Universidad de Virginia, Estados Unidos, licenciada en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Durante más de 8 años fue secretaria de Estudio y Cuenta, especializada en Derechos Humanos, en la ponencia del ministro Arturo Saldívar. Contribuyó en la construcción de líneas de jurisprudenciales sobre interés superior de la niñez, acoso escolar, evolución de la autonomía de las niñas y niños, el derecho a la identidad, el derecho de daños, responsabilidad patrimonial del Estado y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Recientemente fue designada magistrada de circuito. Ana María fue asistente de investigación en el CIDE y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue profesora asistente en la materia de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho y profesora de la Cátedra de Derecho Familiar en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Actualmente es la directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Damos inicio a esta segunda mesa intitulada Protección del Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes. Y para ello, si me lo permiten, para ello cedo el uso de la voz a su coordinador, el señor ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, magistrado presidente Rafael Guerra. Es un honor estar con él. Ha sido reelecto para 4 años más en el Tribunal Superior de Justicia por una votación extraordinaria de 73 compañeros magistrados que han considerado necesaria su permanencia en ese cargo. Lo felicito realmente por la extraordinaria labor y por la posibilidad que va a tener de concluir esos proyectos tan importantes para la Ciudad de México, que son ejemplo en toda la República. Además, le damos la bienvenida en su carácter de presidente de la CONATRIP, que es la Asociación de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana. Es una labor fundamental este intercambio que tiene el magistrado Guerra con todos los presidentes y sobre todo la posibilidad de formar a los cuadros de los próximos juzgadores que tenemos. Me siento muy honrado de acompañar al maestro Netzaí Sandoval, con quien me une una amistad muy vieja. Proyectos que hemos desarrollado en forma paralela, como fue la creación de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, desde su concepción, en donde pudimos platicar con un grupo de juristas extraordinarios, cómo concebimos una nueva forma de la enseñanza del derecho, cómo se realizó la currícula, cómo se seleccionó al personal, cómo se escogió incluso el edificio que fue nuestra sede muy cerca de la Secretaría de Educación Pública, cómo conseguimos formar una de las bibliotecas más completas de documentos, sobre todo de libros, de todo lo relacionado con el Poder Judicial y obras muy, muy valiosas que se fueron donando a través de la aportación generosa de una serie de amigos. Ahí tuvimos la oportunidad de participar también como maestros, ver el despegue de esa escuela extraordinaria y cómo sirvió para que la Secretaría de Educación Pública le otorgara su incorporación y reconocimiento de validez oficial a los estudios por la seriedad con la que se planteó todo eso. Lo felicito, realmente sabemos de su entusiasmo, de su vocación. Y no puedo sino felicitarme de estar con la maestra doctora Ana María Ibarra, a quien hemos de reconocerle una vocación
brutalmente importante sobre la defensa de los niños. Ella hizo sus estudios, como ya lo señaló el magistrado Guerra, en el CIDE. Continuó su formación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en una de las mejores universidades de Estados Unidos. Tuvo la oportunidad de abrevar de ese sistema de enseñanza del derecho que la hizo voltear a México y darse cuenta de la necesidad que teníamos de impulsar todos estos derechos con relación a la niñez. No puedo sino reconocer la buena mano, la buena selección y la compañía del ministro presidente, que la incorporó inmediatamente a su ponencia y desde donde se pudieron plasmar sentencias y proyectos de sentencia y defender puntos de vista con un extraordinario contenido social que hasta la fecha nos ocupa y que ha sido ejemplo para muchos países de América Latina, y he oído de investigadores en Europa que han analizado algunas de estas resoluciones. Por eso me festejo realmente de tener la oportunidad de ver este amparo indirecto 35 del 2014, en el que la hoy magistrada, entonces secretaria de Estudio y Cuenta del ministro Saldívar, nos presentó una de las primeras sentencias, uno de los primeros proyectos en donde se pudo analizar perfectamente el asunto del bullying. Tema nuevo, novedoso en nuestro país, aunque viejo por sus implicaciones, por la falta de respeto para los alumnos, cuando pasamos de una educación casi militar, en donde la regla y los azotes eran la norma en las escuelas, en donde vimos cómo ha cambiado totalmente la estructura y la defensa y el respeto de los derechos de los menores. Aquí vemos un caso interesante, como ella lo va a exponer y como lo va a comentar el maestro Netzaí Sandoval, en donde es la angustia de un progenitor, en este caso concreto una madre, que se preocupa por el maltrato de la que es objeto un hijo de ella. Este es un asunto de hace casi 10 años, en donde nos permitió revisar cuál era el esquema de protección que teníamos hacia los menores, y desde luego a través de esa sentencia que dictó el maestro Arturo Saldívar Lelo de la REA, con la ayuda de la maestra hoy doctora Ana María Ibarra Holguín, la magistrada Ibarra Holguín, pudieron sentar las bases de una modificación en la estructura de todos los tribunales para analizar estos asuntos con una formidable capacidad de análisis y sobre todo de defensa de los derechos humanos. Vamos a pasar a la explicación que nos va a dar el maestro Netzaí Sandoval, y no quiero dejar de agradecer la oportunidad de encontrarnos con el magistrado Guerra, que tiene una responsabilidad extraordinaria y puede impactar muchísimo en la formación de los cuadros, de la selección de los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, poniendo un ejemplo para todo el país. Y desde luego el maestro Netzaí, que tiene una responsabilidad en la Defensoría de Oficio, hoy un centro de una gran dinámica que permite a la población de nuestro país tener el acceso a la justicia, que si bien desde el punto de vista constitucional existía esa posibilidad de una defensa y auténtica, pues llevarlo a un grado de excelencia. Y desde luego la responsable de esa área de estudios del Centro de Estudios Constitucionales de nuestro máximo tribunal, a continuar con esa labor extraordinaria que nos ha permitido retomar y reflexionar en estos grandes temas. Pasamos al análisis que nos va a hacer el maestro Netzaí, y les agradezco mucho a la mesa que organizó, a los organizadores, el habernos conjuntado y haberme brindado la oportunidad de escuchar tan interesantes reflexiones de quienes vivieron de cerca, como la magistrada Ibarra, este asunto extraordinariamente paradigmático para la justicia mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ministro Juan Luis González Alcántara de Carrancá. Yo quiero decir que es un honor para mí, un profundo honor, compartir esta mesa virtual, esta presentación virtual con, pues por supuesto, con el señor ministro González Alcántara, con el magistrado Rafael Guerra y con la doctora y magistrada Ana María Ibarra Holguín.
como ya se ha mencionado, el tema que nos ocupa, pues es esta sentencia tan importante de la ponencia del ministro Arturo Saldívar, el amparo directo 35/2014, que, pues bueno, presenta varias características. Voy a tratar de no entrar al razonamiento directamente que resolvió, sino más bien tratar de explicar el contexto, los hechos, y tal vez tratar de explicar la litis que se planteaba en el caso. Una, digamos, característica importante que tenemos que dar es cuáles son las condiciones en las que se presenta este caso. Es decir, se trata de un niño de 7 años, que estaba cursando el segundo año de primaria en el año 2009 y 2010. Estaba estudiando en una escuela privada, en un instituto, y uno de los, digamos, de las características de esta situación o de este caso, tiene que ver con que era un niño muy hiperactivo. Ahora vamos a ver que durante el caso se fue diagnosticando una situación particular en su vida, pero el niño era, pues, un niño inquieto, como podríamos llamarlo. Los hechos de este caso nos hablan de una profesora de español. Bueno, quisiera hablar de algunos actores fundamentales de este caso. Por supuesto, la profesora, la mamá, ¿qué hizo la mamá frente a esta situación? Los compañeros que estaban involucrados en estas conductas de bullying y, por supuesto, cómo reaccionaba el niño que estaba siendo víctima de esta situación. La profesora, ¿qué actos, qué características tenía? Bueno, era una profesora que incurrió en repetidas ocasiones en conductas agresivas con el niño, por ejemplo, gritarle, por ejemplo, castigarlo, dejarlo encerrado en el salón, decirle al grupo que no le dirigiera la palabra, señalarlo literalmente usando esta frase tan terrible y pues inadecuada, llamarle retrasado mental frente al grupo. Y en algunas ocasiones también tomarlo del brazo, empujarlo hacia las bancas, dejarle moretones. Esta es la maestra, ¿no? Luego, ¿qué situación tenía con los compañeros? Bueno, los compañeros del grupo le molestaban, le pegaban, el niño presentaba en ciertas ocasiones moretones en la espalda, en los brazos, le daban apodos, realizaban este tipo de acciones frente a las maestras y, bueno, lo tiraban de la banca, lo empujaban. Había una característica del grupo que a mí me pareció muy interesante, que se narra en la propia sentencia. De todo el grupo, las únicas personas que le dirigían la palabra, con las que realmente podía comunicarse, eran 2. Y por cierto, eran 2 niñas. Yo creo que tenemos que preocuparnos, tenemos que pensar en nuestra sociedad, cómo estamos educando a las nuevas generaciones. Un dato que me permito compartir, un dato de la Defensoría Pública, es que 9 de cada 10 delitos que se cometen, no solo en el ámbito federal, también en los locales, son delitos que cometen hombres. No sé qué está ocurriendo en las sociedades y aunque con menor intensidad, este fenómeno se presenta también en otras sociedades de nuestro país. Perdón, no solo de nuestro país, del mundo. En la mayoría de los países del mundo, quienes más cometen delitos, quienes más son acusados de cometer delitos, son hombres. Me parece que nuestra sociedad está generando un estereotipo violento, una forma incorrecta de formar a las nuevas generaciones de personas y concretamente fomentando una visión violenta en los niños. Pero entonces, estas 2 niñas, yo diría que en cierto sentido, pues, le salvaron la vida a este muchacho, porque eran las 2 personas que le dirigían la palabra, 2 niñas. ¿Y cómo reaccionaba este niño? Bueno, pues era un niño que continuamente se encontraba llorando en un rincón del salón, era un niño irritable en casa, era un niño, pues, que obviamente estaba siendo víctima de una situación de agresividad.
En la secuela procesal de este juicio llevó 4 años, 4 meses. Por cierto, prácticamente la mitad en el fuero local y la otra mitad en el fuero federal. Yo creo que algo también muy importante que tenemos que reflexionar como comunidad, como abogadas, abogados, tenemos que preguntarnos, digamos, 4 años, 4 meses no es un juicio largo para los estándares de nuestro país. Y sin embargo, eso implicó que el niño, cuando finalmente recibió una respuesta, una sentencia de la Suprema Corte, pues tenía ya 12 años, ¿no? Estaba acabando ya la primaria, estaba entrando a la secundaria. Me parece que una reflexión que deberíamos tener continuamente es que la justicia de nuestro país tiende a ser muy lenta y que necesitamos mejorar la justicia para que la gente realmente acceda a soluciones rápidas, a soluciones oportunas. Por cierto, insisto, este no me parece el caso más alarmante, sino al contrario, una secuela procesal relativamente veloz frente a lo que ocurre en nuestro sistema judicial ordinariamente. El caso planteaba algunas cuestiones muy interesantes, muy importantes que definir. Como ya ha dicho atinadamente el ministro González Alcántara, un tema crucial era comenzar a definir, a establecer qué es el bullying, a reflexionar, a establecer por primera vez precedentes sobre este fenómeno de acoso, de hostigamiento escolar. Había también la necesidad de definir si se necesitaba o se necesita para que se acredite este hostigamiento que haya una intención de dañar, una intención de daño. Y cómo podíamos probar esa intención en los niños o en las maestras frente a la víctima. También era necesario preguntarse si era indispensable que existiera un desbalance de poder, es decir, que la víctima tuviera una relación asimétrica de poder frente a los acosadores o no. Esto no, digamos, esto podía ser un tema, digamos, a debate, parte de la litis que tenía que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto, digamos, el debate sobre si las escuelas públicas eran las únicas responsables frente a estos fenómenos o si también las escuelas privadas tienen una responsabilidad frente a estas situaciones y concretamente si los particulares pueden violar derechos humanos. Esto creo que era un tema también muy importante. También el fenómeno de la discriminación. El niño durante el juicio y durante los años en que estuvo en esta escuela fue diagnosticado con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Por cierto, yo creo que hay reflexiones que valdría la pena hacer en estos temas. Por supuesto, no quiero cuestionar la ciencia médica o psiquiátrica, pero sí me parece interesante, pues, contarles lo que decía la maestra y cómo diagnosticaba o cómo se quejaba de este niño. La maestra decía que el niño constantemente buscaba pretextos para no trabajar, que se esforzaba, pero no lo suficiente, que no atendía las instrucciones, que siempre buscaba la aprobación. Yo me pregunto que estas no son cosas normales, comunes en los niños, que busquen aprobación, que a veces no tengan ganas de trabajar, que se quejaba por el trabajo y que sacaba temas no relacionados. Pues a mí me parece, digo, yo soy padre de 2 niñas y a veces mis hijas me preguntan cosas sorprendentes, ¿no? Que uno no tiene vinculadas con los temas que está tratando. Yo creo que los niños tienen hiperactividad normalmente, que es algo común. En fin, creo que valía la pena preguntarse si esta situación del niño, si el tratarse de un niño hiperactivo realmente es pues digamos, un tipo de enfermedad o se debe tratar como un tipo de enfermedad. Algo que tenía que definir un poco también la Corte es si esto era una discapacidad o no, o si simplemente lo ponía en una situación de vulnerabilidad. También, por supuesto, cómo acceder a la indemnización por responsabilidad civil, por un lado las acciones en que incurrió la profesora, pero también las omisiones
de la escuela si podían dar paso a una responsabilidad civil de parte de la institución. Y finalmente creo que un tema muy complejo frente a este caso era la carga de la prueba, los estándares probatorios, digamos, cómo tener por acreditado el que existe una situación de acoso escolar y cómo tener acreditado el que una escuela haya cumplido con un deber de atención, de cuidado, con pues los educandos, con los niños y con las niñas. Entonces, es un tema, pues creo que muy complejo, muy pues rico, un debate que ameritaba una reflexión muy profunda de parte de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que la resolución, cuya proyectista fue la magistrada Ibarra Holguín, pero pues bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar, dio respuestas tremendamente interesantes a estos fenómenos, a estas situaciones. Yo he tratado simplemente de explicar cuáles eran las circunstancias de este caso tan complejo y pues también diría yo tan duro en la parte humana, en la parte sensible frente a una persona que se encontraba en una situación tan vulnerable como este niño. Creo que con eso cerraría yo esta primera intervención. Insistir, agradezco profundamente a la MIJ, a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la invitación a formar parte de esta pues presentación, en mi caso, de las circunstancias de la sentencia. También compartirles que derivado de esta sentencia, ahora Ana María nos explicará pues todos los razonamientos que derivaron en la resolución del caso, pero precisamente a partir de este precedente, hay muchos casos que se han venido presentando, que se han venido resolviendo en los años posteriores. Como ya decía otra vez atinadamente el ministro Alcántara Carrancá, ya se sentó un precedente crucial, un precedente paradigmático. Y en nuestro caso, desde la Defensoría Pública, hemos presenciado, hemos tenido que litigar muchos casos de niñas y niños que sufren bullying, acoso escolar. Me permitiría citar solamente el caso Santa María, el caso de un niño genio que terminó estudiando en la UNAM, pero que era sujeto de acoso escolar por sus compañeros adultos, porque él, pues bueno, no, digamos, no estaba adaptado a un nivel universitario cuando él era apenas un niño. Entonces, en ese caso, la Defensoría Pública llevó el litigio, ganamos un amparo para que la UNAM tuviera que adecuar sus circunstancias digamos, para poder darle educación, pero adecuada a las circunstancias y a las necesidades de este niño. Y uno de los precedentes cruciales que citamos en la defensa de ese caso fue precisamente este amparo directo 35/2014, que como ya dijimos, ha sentado un precedente histórico. Pues bueno, digamos, concluyo con esto mi intervención y nuevamente el mayor de mis agradecimientos para todas y para todos. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a la hoy magistrada extraordinaria jurista María Ibarra, Ana María Ibarra, que nos va a exponer las razones que tuvieron para poder concluir con esta sentencia extraordinaria, una sentencia que vale la pena leerla. Cuando nosotros estudiábamos, ya hace muchos años, recordamos las novatadas que se hacían en las universidades, en las escuelas preparatorias, en donde las famosas perradas, como les llamaban, pues ocasionaban la muerte en más de un caso, por lo brutal de la violencia con la que se trataba a los estudiantes de primer ingreso. Afortunadamente, desde 1968 se suspendió eso en México casi de manera generalizada, pero es una forma de recordar este bullying escolar tolerado y fomentado muchas veces por las escuelas, por las academias, por los centros de educación y de formación de menores. Entonces, la sentencia, pues yo creo que es una sentencia que deben de leer los responsables de las instituciones educativas del país, los directores de las escuelas, los profesores, los prefectos,
los encargados de vigilar el buen orden y el comportamiento, pero también los padres de familia, cuando saben que sus hijos están siendo maltratados, están siendo acosados por los profesores que a veces no tienen la vocación docente, sino tienen otras razones de carácter pecuniario para poder ejercer la docencia, que maltratan a los estudiantes, o los comentarios hirientes muchas veces de los profesores. Yo recuerdo el caso en la Facultad de Derecho que causó una gran conmoción, en donde un funcionario pues maltrató al estudiante, lo maltrató verbalmente, el estudiante pues padecía una enfermedad física y entonces fue objeto de burla por parte del maestro. Hay mucho que hacer, y sobre todo este tipo de sentencias ayudará a los directivos, a los funcionarios del sector de educación y sobre todo a los padres de familia a ver que no debemos de tolerar, que no debemos de permitir. Y como decía el maestro Sandoval, cómo cuantificar la indemnización o la compensación de la que pues pueden ser objeto de sanción aquellos responsables que por hacer o dejar de hacer incurren en una responsabilidad. El tema del bullying, y yo lo recuerdo cuando se estudiaba en el derecho romano, como un maestro que estaba enseñándole a hacer zapatos a un estudiante, le da un zape, un típico zape, porque estaba echando a perder el cuero y se saca un ojo con uno de los instrumentos con los que cortaba el cuero. Entonces viene esa reflexión, ¿hasta qué punto podría el dueño del esclavo, del hijo del esclavo, reclamarle al maestro que había puesto en sus manos al menor para poder ser educado, de privarlo de uno de sus ojos, ¿no? Entonces hay toda una reflexión de los juristas romanos en donde nos dice la responsabilidad, el deber de cuidado que debe de haber. Bueno, vamos a escuchar a la maestra Ana María Ibarra y nos va a encantar conocer las razones y los razonamientos que tuvieron para plasmar en ese proyecto del ministro Saldívar estas reflexiones. Muchas gracias, ministro González Alcántara. Es de verdad un honor para mí pues, compartir la mesa con usted, que ha sido precursor precisamente de los derechos de la infancia, con el maestro Netzaí Sandoval, pues también que está haciendo una labor excelente en el Instituto Federal de Defensoría Pública, y por supuesto también con el magistrado Rafael Guerra y la labor que está realizando desde su presidencia. Bueno, pues voy a tratar de no repetirme con lo que ya ha dicho Netzaí. Ya nos explicó pues, de manera muy amplia los antecedentes de este caso y la problemática que tenía la primera sala enfrente. Y más que dar como una explicación larga de todo lo que se razona en esta sentencia, lo que me gustaría pues conversar con ustedes el día de hoy, pues son algunos como puntos a destacar, o algunos puntos que tal vez merecen una reflexión pues profunda por parte de todos y todas. Bueno, primero en esta sentencia lo que se tenía que resolver era si había o no responsabilidad por parte de la escuela y por parte de esta profesora, ¿no? La profesora por incitar y por también de manera directa ella agredir a este niño que tan solo tenía 7 años de edad. Y también determinar si el instituto, esta escuela privada, pues había actuado negligentemente y por tanto también tenía responsabilidad civil frente a las afectaciones que sufrió este niño. Entonces la Corte debía resolver primero, pues, si hubo bullying o acoso escolar. En segundo lugar, si se acreditaba esta responsabilidad de tipo civil y por tanto qué elementos son necesarios para configurarla. Si se trataba de una responsabilidad subjetiva u objetiva, y la forma en que tenía, por tanto, si se acreditaba esta responsabilidad, de reparar económicamente las afectaciones que había sufrido este infante. Entonces, más allá de las razones que se dan en la sentencia, a mí me gustaría destacar 4 puntos. Primero, el impacto de los derechos humanos en todas las áreas del derecho, incluyendo la rama civil, ¿no? Incluyendo la reparación del daño en la vía civil.
Creo que aquí en esta sentencia es un ejemplo de cómo los derechos humanos permean todo este tipo de situaciones. En segundo lugar, pues también me gustaría pues, que conversáramos sobre el principio del interés superior del niño y niña y adolescente como una directriz que justifica una serie de deberes y también de facultades en el juzgado. Vamos a ver pues en esta sentencia que hay una actitud, digamos, activista por parte de la primera sala respecto de cómo llegarse de material probatorio y respecto de algo que ya mencionaba Netzaí, de cómo valorar las cargas probatorias y diferentes estándares para acreditar la responsabilidad civil. Luego, pues el tema de la evidencia científica, ¿no? Que tiene también pues un peso muy relevante en la toma de decisiones judiciales. Y finalmente, pues, si podemos hablar del renacimiento del derecho de daños y de la vía civil como una alternativa para la reparación de las afectaciones a las víctimas. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el impacto de los derechos humanos o qué derechos humanos estaban en juego en este caso? Pues, primero el derecho a la educación, ¿no? Básicamente, ya lo han mencionado acá también. Lo que se esperaría es que las escuelas fueran espacios catalizadores de la violencia y no precursores de la violencia. En las escuelas, pues se esperaría que los niños, niñas y adolescentes, pues encontraran un espacio de seguridad que les permitiera desarrollar todo su potencial intelectual y educativo. Por supuesto, el bullying, pues, o acoso escolar va a intervenir esta situación y afectar el derecho a la educación. Y como ahí se menciona en varias partes de la sentencia, el bullying no solo afecta a quien lo resiente, sino a todo el entorno, porque los niños están entonces viendo un patrón de violencia en contra del vulnerable y entonces toda, digamos, la actividad educativa que tendría que darse en libertad y con seguridad, pues se ve interrumpida y afectada gravemente por este fenómeno. De otro lado, pues también encontramos que interviene el derecho contra la discriminación. Como mencionaba Netzaí, en este caso, este niño tenía un trastorno así diagnosticado de déficit de atención con hiperactividad. Y fue precisamente este síndrome y las características que él presentaba como niño inquieto, como niño que le costaba pues, mantener la atención en una actividad, lo que originaron también una serie de conductas agresivas por parte de la profesora, una serie como de incomprensión respecto a las necesidades particulares de este niño. Y desde luego, pues el bullying afecta la integridad física y mental de quien lo sufre y en consecuencia se proyecta también como una afectación al derecho a la dignidad. Entonces, todos estos derechos están en juego cuando hablamos de acoso escolar. Y son pues derechos que no necesariamente se van a ver pues en una contienda constitucional, sino precisamente en una contienda civil, como es la responsabilidad civil y la determinación de si hay un daño moral que amerita una compensación económica. En segundo lugar, lo que les comentaba, pues es cómo interviene el interés superior de la infancia, la evaluación de toda esta controversia, de todo este caso que era complejo en sí, porque el bullying escolar es un fenómeno complejo, que viene a justificar esta directriz, este interés superior de la infancia, pues que el juzgador tenga actitudes positivas. Ya hay una larga doctrina de la Suprema Corte en este sentido, respecto de que se justifica, por ejemplo, de allegarse de mayor elementos probatorios, de ir más allá de la litis o de lo que le plantean las partes, siempre buscando responder a la mayor protección del infante. Entonces, en una contienda que tradicionalmente la tendríamos que ver como pues de litis cerrada o con formalidades propias de la vía civil, pues podemos ver también cómo el interés superior de la infancia y estos derechos de este niño van a modificar la forma de establecer el estándar de responsabilidad, de evaluación y de responsabilidad de la vía civil. Por otro lado, un tema que a mí me apasiona, que me gusta mucho, es
¿qué papel tiene el uso de la evidencia científica en la toma de decisiones judiciales? Y en este caso es crucial. Es crucial en el sentido, primero, de que para establecer si existía o no este fenómeno de bullying, pues primero era necesario establecer qué es el bullying o acoso escolar. Y para esto, pues la Corte acude a literatura especializada en el tema, dialoga con los elementos que los expertos están considerando como características necesarias para configurar este fenómeno. A partir de esta literatura es que se comprende que es un fenómeno complejo que tiende a permanecer invisibilizado y que por tanto hay que observar síntomas que presenta el niño afectado o ciertas conductas y todos estos elementos que ya mencionaba Netzaí, ¿no? Sobre si debe ser de forma reiterada, por cuánto tiempo, entre quiénes, con intención o sin intención. Son elementos que se discuten en esta literatura experta. Y entonces una reflexión que podríamos plantear aquí sobre la mesa, pues es, ¿qué facultades tiene el juez para acudir a este tipo de evidencia? Si lo puede hacer motu propio, si tendrían que presentárselo las partes, o si debe quedarse simplemente con la definición que está ya ahí establecida en la ley sobre acoso escolar. En este caso, la primera sala pues determina que con el afán de proteger en mayor medida los derechos de este niño, pues es necesario sí dialogar con esta literatura para construir una definición de acoso escolar que sea útil, que sea posible de probar y que sirva precisamente para proteger los derechos de los infantes. También hay un diálogo con la literatura científica respecto a qué es este trastorno de déficit de atención con hiperactividad y las consecuencias que puede tener el determinar esto como una discapacidad o como una condición de vulnerabilidad, ¿no? La Corte llega a la conclusión de que no es una discapacidad, pero sí que, de acuerdo a los estudios y estadísticas que existen, esta situación que tienen estos pequeños, pues sí los pone en una situación de vulnerabilidad que obligaría a las autoridades escolares a proporcionarles ajustes razonables para que pudieran desempeñarse adecuadamente en las escuelas. Y finalmente, pues un tema que está presente en la mayoría pues, de las contiendas familiares y en los casos que tienen que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, son las periciales psicológicas, ¿no? Es realmente la pericial reina, yo creo, en las contiendas familiares y sí me parece pues muy relevante también que podamos discutir sobre qué papel tienen estas periciales y cómo el juez puede dialogar con ellas. Me parece pues que sí existe una deferencia muy grande hacia lo que dice el psicólogo y prácticamente es verdad, ¿no? Que los jueces deben tomar por cierto lo que dicen estos psicólogos respecto a las preguntas que se le plantean. Pero entonces también creo que acá pues se generan interrogantes interesantes respecto de cómo los jueces podrían determinar la fiabilidad de estas periciales y de qué forma podría construirse un diálogo entre peritos y jueces. Y bueno, la parte, digamos, toral de este asunto, pues es precisamente la determinación de si existía o no una responsabilidad y de cómo, qué elementos son necesarios para configurarla. Y en esto, pues, interviene lo que se le ha llamado el renacimiento del derecho de daños, ¿no? La discusión de si la vía civil es una alternativa adecuada para reparar las afectaciones a las víctimas y afectaciones no solo civiles, sino como en este caso de derechos humanos, ¿no? Y a través de reparaciones económicas. Y bueno, no es este el caso que inaugura, digamos, esta discusión, sino aquel otro del Mayan Palace, que no sé si tienen algún conocimiento de este, pero pues precisamente de tratar de hacer viable la vía civil para que las personas afectadas pues adquieran una reparación atractiva, ¿no? No sé, seguramente ustedes recuerdan pues que existía
antes esta idea de las fórmulas fijas para determinar reparaciones, ¿no? Que generaban pues que el litigio de la reparación del daño moral pues no fuera rentable. Y por tanto no hubo una evolución de este derecho, digamos, se quedó estancado ahí como se concibió en el siglo antepasado. Entonces, este caso me parece pues que también abona en la construcción de esa línea jurisprudencial respecto de qué elementos configuran la responsabilidad civil, desde luego la existencia de un daño, un hecho ilícito y el nexo causal entre el hecho y el daño. Pero acá en este caso se tiene la peculiaridad de que lo que está en juego son los derechos de este niño, ¿no? Los derechos que ya mencionábamos antes. Entonces, es en virtud de este interés superior de la infancia y de estos derechos que estaban en juego que la primera sala construye un estándar diferenciado, un estándar ad hoc, digamos, para este tipo de casos, donde se establecen una serie de presunciones e inversiones de la carga de la prueba. Se establece la presunción, por ejemplo, de que dado que el bullying es un fenómeno complejo, pues basta con advertir una serie de conductas de agresión reiteradas en contra de un niño para poder presumir que ahí existe una situación de acoso escolar. También se invierte la carga de la prueba respecto de la diligencia. Adicionalmente, pues quien demanda tiene que probar, ¿no? Pero acá en este caso lo que se determina es que la escuela tiene mayor facilidad probatoria para mostrar que actuó diligentemente. Esto es, que realizó todas las conductas que de acuerdo a la normatividad legal tenía que haber descargado. Y me parece también de forma muy importante, pues que se habla de la negligencia, ¿no? Y como la negligencia también puede dar lugar a la responsabilidad, no solo las conductas de hacer, sino también lo que se deja de hacer y que de acuerdo a los deberes legales tendrían que haber realizado estas instituciones educativas y esta profesora. Pero pues también está la complejidad enorme de que en este tema del bullying escolar, pues sí hay mucha normatividad, establece un cúmulo de deberes impresionantes para profesores y escuelas, pero el problema es que está por todos lados, ¿no? Y es muy disperso, está recogido en muchos instrumentos normativos, pero no termina de aterrizar, digamos, a los casos en concreto, qué exactamente tiene que hacer un profesor o profesora para atender, para prevenir este fenómeno. Entonces, también en la sentencia, pues explican cuáles deberían ser estos deberes, digamos, en una como cosa de etapas o proceso, ¿no? Concluyendo que las entidades educativas, pues tendrían que identificar el fenómeno cuando exista, prevenirlo, desde luego, tratarlo, reaccionar a él y sancionar cuando sea necesario. Y la discusión también muy interesante, pues tiene que ver con si los jueces pueden modificar estas reglas probatorias, si pueden establecer este tipo de presunciones, o si debe regir, incluso cuando estamos hablando de derechos de las niñas y adolescentes, pues el principio contradictorio. Y uno, bueno, de los temas también muy debatidos, que no inician esta sentencia, pero que también se recogen en esta sentencia, es si es posible importar o traer figuras del derecho comparado, como son los daños punitivos. Entonces también me parece que es interesante cómo puede o no jugar el papel del derecho comparado en la construcción de este tipo de decisiones. Y acá pues lo que se discute precisamente es si esta es una figura que de verdad puede incorporarse en nuestro derecho para darle viabilidad a una justa reparación. Y si estos parámetros que se establecen en esta sentencia respecto de cómo cuantificar el monto de la reparación son adecuados o no para llegar a este tipo de indemnización. En la sentencia se estableció una condena de 500,000 pesos, dada la gravedad de la conducta de la profesora y de la escuela, pero también modulado por la capacidad económica precisamente de la escuela. No es una cantidad escandalosa,
pero es una cantidad posible, digamos, que podía pagar la escuela de acuerdo a las posibilidades de la escuela. Entonces, creo que también es pues, muy relevante si estos parámetros que son, no los voy a exponer ahora, pero si estos pueden ser parámetros útiles o no para guiar al juzgador al momento de establecer el quantum indemnizatorio. Y bueno, digamos, este es el panorama general de cómo está construida esta sentencia y de los puntos pues, que desde mi punto de vista me parecen pues, más pues, opinables o que podrían generar pues, una reflexión sobre la evaluación de estos fenómenos tan complejos como es el bullying o acoso escolar. Muchas gracias por su tiempo. Magistrado Guerra, ¿tiene algún comentario? Yo creo que aquí una parte importante que nosotros debemos de ver es cómo nos ha explicado la magistrada en términos generales todo esto de los llamados constitutional torts y nos señala muy claramente cómo esa figura que nace en el derecho anglosajón principalmente, pues es de invitarnos a reflexionar. En el pasado, pues la tasación de los daños pues, era mínima, la teníamos y pues la cuantificación era lo menos que importaba, sobre todo en materia educativa y con relación a los menores. Pero ahora pues ya estamos viendo nosotros este tipo de sentencias y cómo impactan a todos los juzgadores, cómo debemos de tomar en cuenta. Y algo muy importante que ha señalado la magistrada, yo creo que en el Tribunal Superior de Justicia, y el magistrado Guerra nos lo dirá, pues tenemos un centro de estudios psicológicos en donde nosotros nos vimos en la necesidad de crearlo, al grado de que pues creció muchísimo, pero porque vimos que todos los asuntos, por lo menos en materia familiar, teníamos que tener los estudios actualizados por gente muy competente, en donde pudieran tener una serie de baterías para demostrarnos si había habido afectación en los problemas familiares y relacionados con este tipo de asuntos. Porque, pues, una cosa es que digan que le hacen daño al niño y otra demostrar hasta dónde tiene un impacto psicológico en su educación, en su formación, cómo impacta a la familia, cómo impacta a todos los integrantes de esa misma organización. Y algo que me llama mucho la atención, que nos señala la magistrada, que es muy importante, es esa enseñanza y ese comportamiento en las aulas, ese comportamiento en donde ven los niños que el maltrato, los gritos, los empujones, los pellizcos y toda una serie de cosas, que era parte de ese sistema educativo tradicional. La letra con sangre entra, era una regla, por lo menos en la educación jesuita, en la que yo me vi involucrado, que pues era normal y si le decía uno al papá que le habían pegado a reglazos, el maestro pues decía por algo malo que habrás hecho y lo veía como una cosa normal en términos generales, no se veía como algo indebido y como una falta de respeto a los derechos del estudiante. Entonces, este tipo de reflexiones como el que nos hace la magistrada y el caso que nos citó del Mayan Palace, en donde pues hay la posibilidad de poner esas sanciones de manera ejemplificativa para que sepan lo que no deben de hacer otros o las consecuencias que puede tener una conducta negligente o incluso una complicidad hacia los menores. Por eso yo creo que pues tenemos que reflexionar mucho cómo esta reparación por la vía económica pues no solamente trata de hacer ricos a las víctimas, sino también de castigar y que reflexionen quienes son condenados para indemnizar, a evitar en términos generales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que veía yo en nuestra sociedad? Pues que las escuelas, por su crecimiento, por esa especulación de carácter mercantil, no siempre cuidaban la calidad moral, intelectual de sus docentes. Y entonces había mucha improvisación y gentes en términos generales, con el conocimiento mínimo podían impartir clases o estar al frente de grupos sin una vigilancia. Y aquí también vemos a las autoridades educativas que esa falta de presencia de los llamados inspectores escolares
la falta de que los padres acudieran a las escuelas a ver cómo estaba el desarrollo de sus hijos, involucrarlos más en la educación de ellos, pues hacía que nunca supieran qué pasaba en las escuelas y lo único que veíamos era que los niños no querían ir a las escuelas porque lo veían como una cuestión de castigo, de temor, etc. Yo por eso creo que hay muchos desafíos que se implican para los juzgadores, los límites que tendremos que poner para cuando juzgamos este tipo de asuntos. Y qué bueno que nosotros podamos reflexionar en torno a sentencias tan importantes. Y le preguntaba yo al magistrado Guerra porque él ha ayudado y ha fomentado que en los juzgados familiares, sobre todo no tanto en los civiles, pero sí en los familiares, estén siempre apoyados por esos dictámenes psicológicos. Llegamos al grado de buscar para poder responder a las a tener grupos de psicólogos, psiquiatras y todo un servicio médico forense que nos apoya mucho para resolver este tipo de incógnitas que nosotros como juzgadores no necesariamente tenemos el conocimiento del comportamiento psicológico de las personas. Y magistrado Guerra, usted nos podrá decir cómo van esos proyectos. Sí, claro que sí, señor ministro. Antes que nada, comentarles, hacer mención. Es importante definitivamente destacar que a partir de estas sentencias se pone en primer plano el estudio a las niñas, niños y adolescentes. Hay que observarlo, haciendo valer sus derechos y a la no discriminación y a un sano desarrollo, es decir, visto como sujeto de derechos, efectivamente haciendo un recordatorio y uno que vivió etapa anterior o época anterior, vamos a decirlo así. Yo creo que sí hay que dividir un poquito, separar el tipo de bullying también que se manejaba. ¿A qué me refiero? Uno era correctivo y otro era realmente discriminatorio, totalmente, ¿no? Entonces, el correctivo, pues a lo mejor hasta yo lo puedo comparar como responsabilidad, hasta dónde era el correctivo y era parte de responsabilidad. Y definitivamente el otro que era discriminatorio, sí es el que estamos haciendo referencia. De hecho, por esa razón considero que surge la necesidad de buscar mejores estándares, preparación para los juzgadores y juzgadoras. Efectivamente, estamos trabajando en estos temas. Estos problemas o problemáticas que tenemos es para emitir mejores resoluciones que atiendan a los estereotipos, que es realmente lo que estamos ubicando, para que no se impida el efectivo acceso a la justicia, vamos a decirlo de esta forma, a los infantes. Sí, efectivamente se destaca la necesidad de que más allá de los jueces, de contarse con las otras, debe de contarse con otras unidades, como los centros de convivencia, definitivamente, la coordinación de psicología, que es como un apoyo judicial que tenemos, también la adaptación de espacios, que es lo que estamos viendo en los propios juzgados y salas de oralidad, para que el efecto, vamos a decir, de trauma de los niños que se presentan o involucrados en los procesos judiciales tengan una mejor estancia y no lo sientan como un castigo más, ¿no? Para ellos es un impacto diferente el estar presente ante un juez, si es que lo decimos de esa forma, verlo nosotros. Sí tenemos, sobre todo tenemos cursos, ¿sí? Preparaciones y especialización en relación con los niños y niñas. Cada vez buscamos espacios, quiero hacer mención, por ejemplo, aquí en el Poder Judicial, se tuvo que buscar un área especial, sobre todo en las salas familiares, en donde a los menores tuviéramos un lugar, un espacio exclusivo de ellos para enfrentar un proceso que se está llevando con los niños o niñas adolescentes. Eso ha sido parte del trabajo que se ha realizado.
Me llamó la atención sobre la indemnización. Indemnización. Dada vamos a decirlo así, la formación de su servidor en materia penal, yo quiero partir de algo y la formación que tiene uno. La indemnización creo que es la única forma para, de una manera, es la única forma de obligar a los adultos, vamos a decirlo así, y a los que intervienen en todo este tema, para corregirlos, definitivamente. Llegar a esa indemnización, esa reparación, que sí se puede cuantificar, lógicamente, los exámenes psicológicos que se realizan, lo podemos realizar muy bien, pero sí hay que verlo, sí estaré yo de acuerdo, ver la indemnización, y es una forma de corrección, que solamente es la única forma a veces de entender cómo debemos de actuar. Como presidente de la CONAPRED, como se ha mencionado el señor ministro, efectivamente tenemos nosotros tenemos una comisión, ¿sí? En donde presidentes de los tribunales, concretamente, de cinco estados, esta comisión ¿cuál es su función de ellos? Y se implementó en esta administración de su servidor. ¿Cuál es la función de los señores presidentes? Recabar precisamente todas las sentencias referentes a la protección de los niños, niñas y adolescentes, recabarle y hacer un análisis concreto de ellos y emitir un documento que ya estamos por emitirlo, o sea, emitir un documento de alguna forma que nos sirva como un protocolo para todos los juzgadores y que se van a hacer circular para todos y cada uno de los presidentes y en sus estados. Esto nos ha ayudado definitivamente los criterios de la Corte, los criterios internacionales, pero más que nada es recabar, hacer un protocolo, realmente una dirección, vamos a decirlo, que se han estado llevando, como en cada estado de la República, concretamente en la Ciudad de México también se ha llevado, pero en esta ocasión lo queremos hacer en forma nacional. Sí nos está ayudando, va a ser de utilidad para todos los juzgadores, para por lo menos tener una directriz de cómo debemos resolver en este sentido, la protección de ellos. Yo aplaudo la intervención del maestro Mechaí Sandoval, Ana María Ibarra, también la felicito realmente por esta resolución. Creo que ha sido un parámetro para todos y cada uno de nosotros. Tenemos una comisión de innovación, ¿sí? Innovación y calidad que se concentra precisamente en los procesos sustentados o sistematizados en temas de redes de estadísticas y congruencias de las sentencias. Así se llama la comisión que se creó y vamos avanzando mucho y en este tema también lo tenemos. Eso es lo que le puedo comentar, señor ministro. Gracias por hacerme la palabra. Maestro Netzai, ¿no cree que es demasiado oneroso exigirles un estándar de diligencia que establece el presidente a todas las escuelas? Usted como responsable de una escuela, me imagino que tenía alumnos de distintas edades, no eran menores de edad, pero por la experiencia que tiene, a veces por el tamaño de nuestras escuelas, en donde los profesores atienden a muchos alumnos, a veces es difícil llevar a cabo un control de lo que pasa en las aulas. El ejemplo típico de las escuelas primarias de nuestro país, sobre todo en las primarias públicas, en donde el maestro estaba ausente porque había una junta del sindicato, y bueno, pues la falta de vigilancia de los directivos, pues es un hecho y una realidad, ¿no? Claro, claro, señor ministro. Yo creo que en efecto hay, digamos, lecciones muy importantes que tomar de este caso y reflexiones como la que usted nos comparte son muy trascendentes. Por ejemplo, creo, esta es mi interpretación, tal vez Ana María me corrija, pero me parece que lo que establece la sentencia es una exigencia tal vez de diligencia de las escuelas en la que no se puede garantizar que no van a ocurrir incidentes o daños
absolutamente. Es decir, como bien lo señalaba yo como director de una escuela, lo que nosotros procurábamos era tener protocolos para prevenir situaciones de acoso o, por ejemplo, reglamentos que establezcan manuales de actuación, por ejemplo, en contra del acoso. En el caso de las universidades, tal vez es un poco más preocupante el acoso sexual a veces, ya sea entre compañeros o incluso de profesores, alumnas, en fin, que digamos que es los casos que ocurren más. ¿Y qué es lo que teníamos que tener desde nuestro punto de vista? Pues mecanismos de actuación, de respuesta, actuaciones, investigaciones, digamos, un mecanismo que permita a la institución no quedar inerte, no ser omisa frente a estas situaciones. No es necesariamente, digamos, viable o no es posible a veces garantizar que nunca va a ocurrir un caso de acoso, pero lo que tal vez sí podríamos garantizar es que se va a sancionar a la persona que incurre en estos hechos. Y en el caso que se narraba en la sentencia, en el que platicábamos, la verdad es que la escuela no había actuado, había sido omisa, incluso había convalidado en gran medida la actuación de la profesora. Si uno analiza las contestaciones a la demanda que dan inicialmente la escuela, la propia maestra, por cierto, redactadas claramente por el mismo abogado, en lugar de tratar de corregir, más bien había una suerte de complicidad. Entonces, creo que sí es muy importante la respuesta que se da. No siempre es posible, creo que no hay forma de garantizar que estas situaciones no van a ocurrir. En el mismo Poder Judicial, digamos, se ha creado muchos protocolos, manuales, capacitaciones, y aún así no es posible garantizar que no habrá casos de acoso, pero lo que sí se ha intentado, creo que con mucho éxito, es que se sancione, que se indique que no va a haber impunidad, que no va a haber complicidades. Y creo que eso es un cambio radical. Entonces, en el caso de este niño, había una situación muy preocupante desde mi punto de vista, que era que la narrativa de la escuela, incluso ante los propios jueces, era pues un poco culpar a la mamá. Señalaban que era responsabilidad de la mamá los problemas que tenía el niño, porque sí existían trastornos, digamos, depresión del niño, ciertos problemas que había sido afectado el niño. Entonces, pero la escuela, y me parece que tristemente los jueces de primera instancia también, pues un poco compraban ese discurso, era aceptar que, bueno, era culpa de la mamá, que había sido, había iniciado un proceso de divorcio y que, bueno, a lo mejor eso explicaba estos problemas del niño. A mí me parece, por cierto, que la mamá tuvo un rol tremendamente diligente. Yo, por cierto, creo que es admirable la fortaleza que tuvo, pues, para mantenerse luchando durante varios años, más de 4 años, pagar abogados, pagar, digamos, tratar de hacer valer los derechos de su hijo. Ella llevó a su niño a un psicólogo a una psicóloga y logró que la psicóloga les hiciera llegar recomendaciones a la escuela. Y les entregaron recomendaciones directamente a la maestra, a la escuela misma, recomendaciones, por cierto, muy razonables. Yo cuando leí la sentencia me parecía sorprendente porque pues les recomendaban cosas que yo digo, pues yo las quisiera aplicar con mis propias hijas, ¿no? Por ejemplo, les recomendaban que obtuvieran la atención de la niña, en este caso del niño, perdón, que lo miraran a los ojos, que tuvieran empatía, que premiaran sus buenas conductas, que le dijeran lo que sí debía hacer, más que enfocarse en lo que no debía hacer, establecerle rutinas, sonreírle al niño, cosas yo creo que muy importantes de empatía, de calidez, que la escuela no estaba atendiendo y que fue omisa, a pesar de la recomendación de una experta, fueron totalmente omisos en atender estas sugerencias. Entonces, creo que por eso es tan importante y tan pertinente que haya una condena. En este caso, como ya se señaló, una indemnización tal vez no millonaria, pero una indemnización que finalmente
pues hace reflexionar a la escuela sobre las omisiones en las que incurrió, y creo que precisamente pues corregir. ¿Por qué? Porque en el futuro podría acreditar pues que hay manuales, que hay protocolos, que hay respuestas, que hay sanciones en estos casos. Creo que sería imposible afirmar que en una escuela se ha desterrado por completo el acoso escolar o el bullying, pero sí que haya una actitud diligente de parte de las instituciones. Creo que es una gran diferencia. Maestra Ana María Ibarra, ¿qué opina de la sanción? ¿Usted hubiera querido meterles un poco más de dinero? Yo creo que las escuelas como tales ahora ya lo que hacen es comprar seguros contra responsabilidad civil para evitar problemas de descapitalizarse con una situación de este tipo. Pero yo creo que el aspecto ejemplificativo de la sentencia es brutalmente interesante, porque toda esa industria que existe en nuestro país de escuelas particulares que en ocasiones escatiman y el tener la atención de los procesos de selección para sus docentes, pues esta es una llamada de atención que me parece que es muy importante. Si bien, como dice el maestro Netzaís, es nada más $500,000, pues $500,000 para una escuela representan muchos ingresos de colegiaturas y de inscripciones, pero el aspecto ejemplificativo, el aspecto que nos permite a nosotros atender ese problema que estaba, pues yo creo que muy perdido en el sistema educativo mexicano. Lo veían como normal. Si no quieres tener a tu hijo aquí, pues llévatelo a otro lado. Y eso pues hacía que el niño saliera de un lugar a medio ciclo escolar para otra escuela con el consiguiente trauma correspondiente, no solamente para los padres, en este caso la madre, que como decían, es muy empeñosa en seguir este tipo de litigios, pero también muy costoso, muy desconocido en nuestra sociedad, porque pues solamente porque vemos series extranjeras sabemos que se puede dar una situación de este tipo, pero bueno, vamos picando piedra y vamos construyendo esa conciencia colectiva con este tipo de resoluciones que me parece muy importante. Y yo le preguntaría a la magistrada, hoy magistrada Ana María Ibarra, ¿le parece que la sentencia hubo dudas sobre la cantidad o fue bien ponderada por la suma que se condenó a la escuela? Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por la pregunta. Pues es muy complejo, ¿no? Determinar cómo calibrar y cómo poner en pesos y centavos el sufrimiento que vivió este niño. Este niño y pues también su mamá. Y hay quien dice, bueno, como los sentimientos no tienen valor o no los podemos cuantificar, pues entonces que no haya reparación a las afectaciones a los sentimientos. Esa, digamos, podría ser como una alternativa tajante que negara la posibilidad de toda reparación. Pero, digamos, la alternativa o de otro lado, pues la sentencia lo que hace es como un esfuerzo de establecer una serie de ponderadores, de cosas que podrían más o menos ayudar a generar esta cuantificación. Digamos, oscilando entre, pues, la discrecionalidad judicial, pero pues simplemente dándole una guía, ¿no?, al juzgador. Digamos, esta es la función que tienen estos ponderadores, que es un listado que ahí se establece en la sentencia para llegar a esa cantidad. Entre otros, pues el grado de sufrimiento, qué derechos humanos estuvieron afectados, si la responsabilidad o la conducta fue negligentemente grave. Hay como también moduladores respecto de leve, mediano y severo. Y pues al final sí hay discrecionalidad, ¿no?, para determinar estas sumas. En el caso de Mayan Palace, por ejemplo, fueron 30 millones de pesos, pero bueno, estábamos hablando del hotel de Mayan Palace, donde pues, las periciales mostraban que había una alta capacidad económica, mientras que en este caso pues era una escuela privada, pero con una capacidad económica entre pequeña y mediana, ¿no? Entonces, eso sirvió como para también hacer viable la posibilidad de que pagara la escuela esto que estaba sufriendo el niño.
Y pues también la idea, creo que lo que está detrás de la sentencia es, como ya lo mencionaba usted, ministro, pues sí es que México deje de ser este país donde todo pasa y no pasa nada, ¿no? Donde para las empresas, escuelas u otro tipo de entidades les resulte más rentable pagar las indemnizaciones que realizar los ajustes necesarios para que este tipo de accidentes o situaciones negligentes no pasen. Entonces, me parece que mientras no haya sentencias ejemplificativas, pues van a hacer este cálculo económico, ¿no? Y precisamente eso es lo que justifica también la incorporación en este precedente, pues, de los daños punitivos, ¿no? El tratar de disuadir una conducta y que, bueno, si van a contratar una empresa aseguradora, pues que lo hagan, pero también las aseguradoras, pues ya también tienen que tomar en cuenta, pues, que sí tienen que pagar, ¿no? También me parece que había una cultura en el que era muy difícil, muy costoso acreditar las responsabilidades y también se llegaba a condenas irrisorias que la verdad pues no eran significativas y por tanto no había ningún incentivo para este tipo de litigio. Yo pienso que la idea, o bueno, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos, es que hay condenas muy, muy grandes, pero se han como digamos, se han establecido parámetros respecto de los tipos de casos. Entonces no hay arbitrariedad porque son muchos los casos que ellos reciben y entonces ya como para este tipo de casos, para este grado de negligencia, más o menos ya saben qué condenas económicas tienen que dar, ¿no? El problema es que en México no tenemos muchos casos de responsabilidad civil o de reparación, ¿no? Pero pienso pues que por algo tenemos que empezar y que bueno, los primeros casos siempre van a ser, ¿por qué 500,000 y por qué no 1,000,000 o por qué no 5? Pero pienso que por algún lado tenemos que iniciar. A mí me parece que es un tema fascinante este tema de la responsabilidad civil y de la cuantificación del daño. El aspecto que señalaba la magistrada, pues en cuanto a la valoración de la prueba, en la forma en que el juzgador debe de hacerse allegar todos los elementos que han causado el daño, como señalaba el ministro, el magistrado Guerra, el apoyo de peritos y expertos en psicología en un momento determinado para determinar cómo se ha dañado a la persona, si tiene la posibilidad de una reparación, cómo podríamos reparar un bien material. El caso de la persona, pues es difícil quitarle ese trauma o ese daño que se ha causado. Pues yo creo que es un primer gran paso que nos permite a nosotros analizar estos asuntos de una manera distinta a como se venía haciendo en el pasado. Yo creo que es parte de esa protección a los derechos humanos y sobre todo el respeto a los menores, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que no los tomábamos mucho en cuenta. Es difícil que en la vida moderna, en donde el padre y la madre trabajan y hay problemas para conseguir el sustento de la familia, pues tenga uno la atención para ver cómo van los hijos en la escuela, cómo van el desarrollo escolar, si realmente lo que se les enseña es lo adecuado y no llegar a casos como el que estamos viendo que sucede en las mejores universidades inglesas, en donde demandan porque pues es deficiente la enseñanza que les están dando a nivel universitario en las universidades más prestigiadas del Reino Unido, ¿no? Entonces, este aspecto de la educación, yo creo que pues educación es muy importante como para que la dejemos sin atender. Y también el Estado, que tiene que cumplir con un rol fundamental, un rol de vigilancia, porque si bien es una obligación del Estado proporcionar la educación elemental, secundaria y profesional a toda la población, el que delegue en instituciones particulares esa función, pues también no quiere decir que no esté obligado el Estado a vigilar que se cumpla con los parámetros que debe de tener una educación de calidad y sobre todo un respeto de los derechos humanos. Si vemos cuál es la situación de nuestro sistema educativo a nivel nacional, vemos que hay muchas carencias que la crisis económica ha ido acentuando en las zonas, sobre todo en las zonas no urbanas, las zonas rurales,
en donde las escuelas no tienen los requisitos mínimos indispensables para poder obtener una educación adecuada. Y aquí, pues, el papel del juzgador, tenemos que pensar en un juez activo que se haga allegar de las pruebas, que pueda consultar a los peritos, que la sentencia no tarde tantos años, aunque para el maestro Netzaí 5 o 6 años, pues fueron muchos años. Claro, uno quiere la respuesta rápidamente, pero eso también, esa dilación en la justicia, pues es una violación a los derechos humanos. De ahí que, por lo menos en el foro común de este país, pues tengamos que hacer una exhortación permanente a que los juicios se resuelvan con mayor prontitud, sobre todo en tiempos de pandemia como los que nos ha tocado vivir, en donde la imposibilidad de atender personalmente a los justiciables han hecho que los procesos sean más lentos, por lo menos en México y creo que en todo el mundo. Y esto pues implica un desaliento para los litigantes. Dicen, no, pues es mucho lo que me cuesta, y afortunadamente contamos con defensorías de oficio que nos ayuda muchísimo a resolver este problema de carencia de justicia. Yo creo que hay que estudiar mucho estas instituciones. La maestra Ana María Ibarra tiene una idea muy clara de qué se está haciendo en otros países. Ella tiene la experiencia de haber sido formada o completado su educación, que siempre nos pone de ejemplo la doctora Ana Laura Magaloni, de haberse ido ella a formarse, a completar su formación en Estados Unidos y conocer pues lo que es de todos los días, el problema de los torts famosos, de cómo se resuelven, no solamente para el daño a las personas, sino el daño que produce una contaminación, un producto de mala calidad y la negligencia que puede haber en los servicios de salud. Ahora que estamos nosotros, toda la población vinculada a estas vacunas, a las consecuencias que pudiera tener a largo plazo, en fin, todo esto pues nos ayuda a nosotros a entender que un Estado fuerte, un Estado preocupado por la sociedad, pues le va a dar una justicia adecuada, ¿no? Yo creo que es algo importantísimo. Y este amparo directo del 2014 es algo que debemos de estudiar. Yo creo que todos los juzgadores que están en las distintas materias del Foro Común y del Foro Federal, porque sí es realmente un documento que el ministro presidente Arturo Saldívar pues le puso mucho empeño, y él jamás pensó que alcanzara la dimensión que tiene de esta sentencia, que ha sido traducida a varios idiomas, y yo he recibido comunicaciones que me la han pedido, me la han solicitado amigos, lo mismo en Suecia que en Alemania o que en Italia, porque me dicen, ¿cómo están resolviendo ustedes? Pues aquí está un ejemplo de lo que es una sentencia en donde se ponderan muchas cosas y nos sienta un precedente para América Latina, obviamente, pero también para los países europeos que en ocasiones no saben cómo resolver los problemas con relación a la infancia. Yo pongo el ejemplo de los países escandinavos, en donde se sorprenden de que tengamos nosotros el nivel de legislación y sobre todo el nivel de resoluciones en materia de derecho de familia. Para ellos, los finlandeses no conocen lo que es el concubinato, ya no digan las consecuencias económicas y jurídicas de una relación de pareja no sancionada por el Estado a través del matrimonio. En cambio, en otros países, en Estados Unidos concretamente, cuando vemos instituciones como el matrimonio por comportamiento, en donde después de haber vivido 6 meses una pareja pues ya crea derechos de carácter patrimonial, pues asusta a los conservadores de nuestro país y a los amantes de la tradición, en términos generales, que exigen que haya la formalidad y sobre todo que sean sancionados por el derecho a través de un matrimonio libremente, entre comillas, aceptado con un representante de la sociedad, que normalmente es el juez del registro civil. Yo creo que es muy importante, nosotros estamos avanzando mucho en estos temas y sobre todo empezamos a ver ya primeras sentencias de los tribunales del Foro Común en lo que significa el daño moral de un divorcio o de una desilusión de carácter matrimonial. Y yo creo que nosotros también podemos pensar en la responsabilidad que existe
en las escuelas por ofrecer un resultado que no es el que se obtiene después de un proceso educativo, ¿no? Hay muchas escuelas que ofrecen capacitar a una persona en determinada área o ciencia y que a la hora de terminar y concluir sus estudios hay muchas lagunas, hay eh, muchos huecos en esa formación y en esa educación. Yo creo que hay mucho que hacer. Ese derecho a la educación es algo fundamental, pero también el derecho de acceso a la justicia. Y en este caso concreto, el bullying, como decían, no solamente se va a dar en las escuelas, sino también se da en los centros de trabajo. Esa falta de respeto que existe muchas veces por costumbre o por deformación o porque siempre lo hemos visto y nadie dice nada. En las corporaciones militares en los Estados Unidos están presentándose los primeros juicios por el acoso dentro del ejército y de las policías, y cada vez es más la exigencia de respeto a las personas. Yo agradezco muchísimo que se hubiera seleccionado esta sentencia magnífica del ministro Saldívar y desde luego que contó con la colaboración de la doctora y hoy magistrada Ana María Ibarra, porque nos permite pensar en estos temas, pensar y reflexionar en estos temas y ver cómo se resolvió finalmente gracias a la preocupación por resolver estos problemas y darnos luces al respecto para todos los centros educativos, para todos los que tenemos familiares que son menores que se encuentran en escuelas. Yo quisiera oír las palabras del magistrado Rafael Guerra, cómo piensan resolver el problema de la legislación en materia procesal civil, cómo van los estudios que están realizando. Con mucho gusto, señor ministro. Quiero hacer comentario que efectivamente también en esta administración, en la CONATRIP, quiero comentarle que el código, se hizo un estudio general y la creación del el código procesal en materia civil y familiar. Este código nacional, ¿cómo lo empezamos a trabajar? Fue un trabajo coordinado de todos y cada uno de los presidentes de la República, en donde iniciamos nosotros, la Ciudad de México inició con las bases, concretamente de las materias, de ambas materias, la cual empezamos a distribuir en todos los estados de la República. Intervinieron todos, no dejaron de intervenir, no hubo ninguno que no intervino. Todos intervinieron y todos adecuaron la legislación, la adecuaron definitivamente a su propia, vamos a decir, su cultura jurídica de cada estado que se está presentando y lógicamente social, pero con un enfoque general en toda la República Mexicana. Quiero comentarles, señor ministro, que este Código Nacional ha sido ya presentado en el Congreso, en el Senado de la República, ¿sí? Ya lo están coordinando concretamente a la ahora ministra y senadora Olga Sánchez Cordero, con el señor senador Ricardo Monreal, así como también con Julio César Menchaca. Ellos tres están coordinando este documento y es propiamente un documento elaborado, que eso es lo importante, elaborado por juzgadores única y exclusivamente. Lógicamente, ahorita ya se va a abrir para la intervención de los, vamos a decirlo así, los estudiosos del derecho, las escuelas, los colegios. Se va a abrir un debate ahí en el Senado donde van a intervenir todas estas asociaciones, inclusive notarios, que van a intervenir en el mismo para su análisis y aprobación. La próxima semana vamos a dar inicio con ello. Definitivamente estamos hablando, y yo si quisiera, el primer exhorto que se hizo a los impartidores de justicia fue precisamente mejorar la protección de los derechos humanos. Y esta protección de los derechos humanos, pues en este caso, abarca también el de las niñas, niños y adolescentes definitivamente. Y es un código, vuelvo a repetir,
elaborado por juzgadores. Estamos hablando desde del juez menor hasta los magistrados que intervinieron. Es un documento que se elaboró durante 2 años, ¿sí? Finalmente ya está terminado. Se adecuaron, eso sí, el Senado nos apoyó en cuanto el manejo legislativo, que ahí sí nosotros no somos especialistas, pero ellos lo adecuaron en el lenguaje, vamos a decir, el lenguaje legislativo, cómo es que se debe presentar un código. La esencia, la sustancia ya la tenemos y ya va a ser presentado, con independencia de que hay otros documentos presentados por otros partidos, sobre todo del PAN, el partido del PAN lo presentó. Tenemos otro documento también de Morena, definitivamente, pero es un documento totalmente diferente al de ellos. Vuelvo a repetir, es un documento con una visión totalmente de juzgadores. Y con mucho gusto lo vamos a compartir, señor ministro, si me lo permite. Lo participamos con todos y cada uno de ustedes, sin ningún problema, una vez que el Senado ya lo vaya a abrir, creo es la próxima semana, con mucho gusto lo hacemos mención. Así estamos trabajando, señor ministro, y sobre todo en la CONATRIP. Esto es un logro que se ha llevado a cabo durante 2 años y creo que ya vamos a culminar con el mismo. Lo vamos a llevar a cabo, señor ministro. Pues no sé si quisieran agregar algo, maestro Sandoval, para concluir y cerrar con las palabras de la hoy magistrada Ana María Ibarra, que nos ha enseñado lo importante que son estos temas y cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha ocupado de estos temas tan especializados como pueden ser el bullying o los trastornos del déficit de atención y la hiperactividad. Claro, sí, señor ministro, solamente agradecer, insisto, a la organización, destacar que esta sentencia ha tenido un impacto posterior en casos, en cómo se están resolviendo los asuntos. Creo que las sentencias que está dictando nuestra Suprema Corte tienen cada vez mayor capacidad de incidir en la realidad social, todavía más a partir de la reforma para y con el Poder Judicial de la Federación, esta última reforma que le da todavía más peso a los precedentes que establece nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, mayor obligatoriedad, mayor fuerza. Entonces, creo que es muy importante que se estudien estos precedentes, que se sigan implementando. Yo celebro que la MIG, que la CONATRIP, que todas estas organizaciones de juzgadoras y juzgadores fomenten el intercambio, la reflexión, el estudio de estas sentencias, insistir en la celebración de este evento y también decir, bueno, que fue un honor compartir la mesa con el magistrado Guerra, con la magistrada Ana María Ibarra, pero profundamente también destacar y agradecer con toda honestidad la oportunidad que nos brinda, señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, decirle que siempre nos permite aprender de su humildad, aprender compartiendo con usted estas mesas de trabajo, por supuesto, abrevar de sus conocimientos, seguir también, diría yo, sus innovaciones. Impulso que se dio en el Tribunal de la Ciudad de México, la apuesta por, diría yo, no solo por los peritos, sino por las ciencias forenses en un sentido un poco más amplio. También en la Defensoría Pública hemos tratado de darle ese impulso, pues digamos, al debate de los hechos, al análisis o al acercarse a la verdad de las circunstancias. La Defensoría Pública por primera vez en la historia cuenta con peritos, con acceso a la lista de peritos. Hemos tratado de implementar algunas de estas grandes innovaciones en las que usted fue precursor. Y finalmente decirle, pues obviamente que es uno de los mayores honores en la vida el que usted pues nos me considere su amigo. Entonces agradecerles profundamente a los tres que nos hayan permitido compartir este evento. Maestro Sandoval, no solamente su amigo, sino su colega y compañero. Usted era mi jefe en la escuela de Derecho, era mi director y con mucho gusto lo apoyamos y aprendimos muchas cosas con gente de todos los niveles socioeconómicos. Y yo creo que quienes participamos en ese proyecto nos quedamos siempre satisfechos de la
magnífica labor que usted pudo desarrollar gracias a sus dotes académicas, su bonomía, pero sobre todo su entrega a una actividad docente que nadie auguraba que pudiera llegar a alcanzar los logros que usted le dio y le imprimió con un gran gusto. Y desde luego Ana María Ibarra, que ahora es magistrada y veremos muy pronto sus sentencias ya como magistrada, ya no como secretaria de Estudio, y cuenta que mientras tenga la encomienda por parte de la Suprema Corte de Justicia de dirigir este importantísimo centro de estudios constitucionales, yo creo que es una virtud el conocerla, el escucharla, el leerla, el poder reflexionar con ella en estas cosas que normalmente no se conocen, se sabe porque ella aparece en la sentencia, su nombre, pero no las reflexiones que la llevaron a tomar la decisión y a sugerirle al ministro presidente que estos temas pues eran relevantes y que sí había cabida para ellos en la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que no se pensó que pudiera alcanzar la dimensión que tiene actualmente esa sentencia, que es una sentencia pionera, que nos ha permitido reflexionar sobre un tema muy humano, el derecho a la educación, el derecho a la formación, el respeto a los derechos humanos de la infancia. Yo estoy muy agradecido a mí que nos hubiera invitado, al ministro Pardo, que siempre nos corre la cortesía, al ministro presidente, que tendrá que trabajar horas extras porque él trabaja muy intensamente y ahora que está elaborando su programa de trabajo para los próximos 4 años, que puede estar más cerca de nosotros porque finalmente todos nos retroalimentamos. Y como lo decía hace un rato en nuestra participación, decía, pues sí, todos somos los que colaboramos y recibimos del Foro Común ese material que nos permite pulir los temas que nosotros en la Corte tenemos la oportunidad de reflexionar sobre ellos. Son problemas que están muy cerca de la sociedad y yo creo que mientras haya esta comunicación magnífica que hay entre los tribunales superiores de justicia, entre los jueces de todo el país y los ministros de la Corte y las ministras de la Corte bajo el liderazgo del doctor Saldívar, pues podremos avanzar para beneficiar a la sociedad, que es lo que nos demanda y nos pide. Y yo les doy las gracias por mi parte y por la invitación y por esta oportunidad de estar con ustedes. Desde luego, presidente, muchas gracias. Señor director, esperamos vernos muy pronto, y magistrada directora del Centro de Estudios Constitucionales, muchas gracias por habernos brindado la oportunidad de reflexionar sobre esta sentencia que, aunque la hemos leído, no teníamos de viva voz aquellas inquietudes que dejaron plasmada su forma de pensar y su pensamiento, inquietudes en esta extraordinaria sentencia paradigmática para la justicia mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, maestro y doctora. Gracias, muy amables por toda su intervención. Gracias. Nos vamos a la clausura.